Tiempos de Misericordia, capítulo 4. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar de la devoción a la Divina Misericordia. Y hay que partir expresando lo siguiente. La devoción a la Divina Misericordia es totalmente necesaria para poder conocer cómo Dios nos habla hoy de su misericordia y cómo nos pide y nos urge a adorar su misericordia, cómo implora nuestra confianza en su bondad y que nos aboquemos a las obras de misericordia y cómo practicar lo que Él nos ofrece como modo de concretar la confianza y las obras de misericordia. Recordemos que el Señor nos ofrece a través de esta devoción algunos elementos puntuales: la imagen de la Divina Misericordia, la fiesta de la Divina Misericordia, la coronilla de la misericordia, la hora de la misericordia y la difusión del culto a la Divina Misericordia. Y es importante anotar que para cumplir con todo esto es indispensable el diario espiritual de Santa Faustina, poder tener estas enseñanzas, conocer más, conocer mejor el camino que Dios nos ha trazado por medio de ella. Aquí también es importante recordar que el atributo de Dios como misericordioso es algo presente, como ya lo decíamos en el capítulo anterior, desde el Antiguo Testamento, y que lo vemos claramente manifiesto en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, pues como toda revelación privada tiene una función aprobada por la Iglesia, viene a hacer relucir una faceta ya revelada, conocida, manifestada y amada en la Iglesia, aunque incluso a algunos hoy puede manifestárseles como algo nuevo. Alguien podrá decir también que algunos documentos de la Iglesia, como por ejemplo la encíclica Dives in Misericordia, que significa rico en misericordia, y que fue escrita por San Juan Pablo II, y otros documentos como la bula de convocación al jubileo de la misericordia, llamada Misericordiam Vultus, que significa el rostro de la misericordia, del Papa Francisco, son una proclamación de la misericordia, pero sin utilizar el diario de Santa Faustina. Pues bien, pues hay que recordar que ambos documentos son un incentivo, así es, de cada uno de estos sumos pontífices para redescubrir la misericordia de Dios revelada desde el principio, pero que en todo caso ese incentivo que llevó a los papas a hablar de este tema es justamente porque así ha sido demostrado que ambos tenían una profunda devoción a la Divina Misericordia. Esta revelación del Señor dada a Santa Faustina ha suscitado y suscita una primavera de reflexiones en torno al tema de la misericordia. Vemos alrededor del mundo congresos, simposios, tesis, conferencias, encuentros. Incluso yo puedo decirles como testimonio particular que este proceso que estamos realizando es gracias a la existencia de una comunidad que se encuentra en la ciudad de Bucaramanga, una comunidad de la que soy cofundador por gracia de Dios, y es la Asociación Católica Jesús en Ti Confío, que cuenta con aprobación canónica y que tiene dentro de sus procesos de evangelización la difusión del culto a la Divina Misericordia. Son entonces muchos los espacios que el Señor por su gracia ha abierto alrededor del mundo y que nos van ayudando a redescubrir este atributo divino como algo que sí está arraigado desde el principio de la revelación y que se manifiesta especialmente necesaria para la humanidad en esta época. Y eso debería llamarnos profundamente la atención, cómo esta experiencia, llamémosla así, de la Divina Misericordia se extiende por todas partes. Y esta reflexión puede hacerse perfectamente porque algunos incluso podían conocer la imagen del Señor de la Divina Misericordia y no conocer mucho de las revelaciones dadas a Santa Faustina. Algunos incluso pueden tener el diario de Santa Faustina y no sabían realmente el tesoro que hay escondido allí en cada uno de estos escritos. Debemos entonces considerar importantes las revelaciones que el Señor le ha dado a Santa Faustina y que constituyen un explícito y concreto deseo del Señor
de guiarnos por la insondable misericordia suya. Tenemos que saber que esta devoción se revela providencialmente como un don maravilloso del Padre y que por lo tanto, queridos hermanos, no puede desaprovecharse. Y al venir directamente del Señor seguramente nos va a ahorrar muchos esfuerzos vanos que a veces nosotros hacemos por alcanzar las promesas de Dios. Además, hay que afirmar que es real la seguridad humana, psicológica, que a muchos nos puede dar el hecho de dejarnos guiar por caminos trazados por Dios, sobre todo en la práctica del culto a la Divina Misericordia mediante las 5 prácticas exteriores que el Señor ha revelado. ¿Cuáles son? Voy a citarlas una por una. Primero, la imagen del Señor de la Divina Misericordia. Es esta imagen que muchos conocemos. El Señor con su mano derecha levantada para bendecir, su mano izquierda sobre el pecho, de donde se abre su corazón y salen agua y sangre para la salvación de la humanidad. Algunos lo llaman los rayos de misericordia, como precisamente está escrito en el diario de Santa Faustina. Y en esa misma imagen está la inscripción: Jesús, en ti confío. Una imagen que además tiene muchas promesas que vamos a dar a conocer poco a poco. Otro elemento, la coronilla a la Divina Misericordia, que es esta oración profunda, corta, de ofrecimiento, que también tiene muchísimas promesas y que hay que decir algo importante: se puede realizar en cualquier momento del día y tiene la misma validez. A veces nos confundimos y pensamos que solo a las 3 de la tarde es válida, y no es así, porque realmente no es eso lo que el Señor le reveló a Santa Faustina. Algunos insisten en decir que solo a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde. Bueno, están en toda libertad, no está mal, pero no específicamente se puede limitar a esas horas. Vuelvo y reitero, se puede hacer en cualquier momento del día y tiene la misma validez. Esa es la coronilla de la Divina Misericordia. Pero también aparece lo que muchos conocemos como la hora de la misericordia, que es a las 3 de la tarde, en el lugar donde nos encontremos, en el país donde nos encontremos, a las 3 de la tarde, y precisamente refiriéndose a la hora de la misericordia, Jesús le dice algo claro a Santa Faustina, que a esa hora, que es la hora de su gran misericordia, ella en un momento de oración reflexione, medite en los misterios de su pasión. Fue lo que el Señor le dijo. Que si puedo hacer ahí la coronilla de la Divina Misericordia, sí se puede, pero ya aclaré anteriormente cuál es la diferencia. Entonces, una cosa es la coronilla de la Divina Misericordia y la otra, la hora de la misericordia. No nos vayamos a sentir mal si de pronto venimos haciendo la coronilla a las 3 de la tarde y entendíamos que era la hora de la misericordia. Tranquilos, no vayamos a tensionarnos por ello, no hay problema. Pero es importante hacer la aclaración. Otro elemento importante que el Señor ha revelado es la fiesta de la Divina Misericordia, que se celebra el segundo domingo de Pascua y que a partir de este momento, sabiéndolo, debe convertirse para nosotros en una fecha especialísima e importante, y debemos estar preparados para ella porque tiene muchas promesas. Y por último, una tarea que es la difusión de la Divina Misericordia. Todo esto debe estar especialmente unido. Este culto de misericordia de Dios debe estar de la mano con la confianza que nosotros expresamos a Dios y con las obras de misericordia. No sin motivo alguien podría preguntarse si es posible dar culto a la misericordia de Dios sin practicar alguna de esas 5 nuevas formas exteriores mencionadas. Hay que decir que sí. Si uno vive con espíritu de absoluta confianza en Dios, que significa vida en gracia de Dios, fe firme, esperanza, caridad profunda, humildad, obediencia, vida de comunidad, si uno vive en una disposición constante y efectiva a las obras de misericordia al prójimo, pues ha cumplido lo esencial de lo que pide el Señor. Pero sin embargo, no en vano, el Señor busca renovar ese espíritu de confianza y obras de misericordia proponiendo esas 5 formas concretas que ya he citado. Hermanos, Dios sabe mejor que nosotros lo que nos hace falta.
Él sabe que muchas veces nosotros necesitamos concreciones, que somos cuerpo y alma y que nuestro amor y culto a Él necesitan modos concretos y la seguridad dada por Él de que nuestras obras le pueden agradar. Además, el Señor llena esas prácticas devocionales de promesas cuyas gracias son muy importantes. Si alguien conoce estas prácticas y lo esencial del pedido del Señor y se sabe llamado a seguirlo por medio de ellas, no haría bien en rechazar las formas exteriores del culto. Ahora surge acá una pregunta y es, ¿esta devoción es igual al Sagrado Corazón de Jesús? Pues un tema recurrente realmente, hacernos esa pregunta. Pero sin embargo, pese a tener elementos similares, hay que decir, ¿cuáles son esos elementos? Son las revelaciones hechas por Jesucristo a religiosas, con pedidos y promesas, en un momento determinado de la historia, que ambas son profundamente cristocéntricas y que alimentan la espiritualidad de la Iglesia. Sin embargo, hay que anotar que ambas devociones, que son hermosas y maravillosas y que nos traen mucha bendición, tienen diferencias esenciales. ¿Cuáles son esas diferencias? En el culto al Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo, el objeto propio de adoración es la persona divina del Hijo de Dios encarnado. En cambio, en la Divina Misericordia, el objeto propio de adoración es la misma misericordia divina, es decir, la Santísima Trinidad. En el culto al Sagrado Corazón de Jesús se exigen actos de reparación por los pecados. En la Divina Misericordia se exigen actos de inquebrantable confianza en Dios y obras de misericordia. Y además, la Divina Misericordia se enmarca en los últimos tiempos, como lo expresa el diario de Santa Faustina en el numeral 429. Prepararás al mundo para mi última venida, le dice el Señor. Tampoco puede asimilarse la misión encomendada por Dios a Santa Faustina a lo revelado o realizado en otras apariciones y manifestaciones aprobadas por la Iglesia o de santos que hayan marcado el rumbo de la espiritualidad católica, porque por medio de Sor Faustina el Señor pide a la humanidad entera, a la Iglesia y a cada persona de manera específica acudir a la fuente de la misericordia y dar un culto concreto, y además de eso abrirse a la experiencia de renovarse en ese amor misericordioso de Dios. Esta universalidad del pedido a Sor Faustina distingue claramente la revelación de la Divina Misericordia. Por ejemplo, en el numeral 1074 del diario encontramos: dile a la humanidad doliente que se abrace a mi corazón misericordioso y yo la llenaré de paz. En el numeral 1588 encontramos: en el Antiguo Testamento enviaba a los profetas con truenos a mi pueblo. Hoy te envío a ti, a toda la humanidad, con mi misericordia. Y en el numeral 300 del mismo diario nos dice: la humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Pero también hay que decir que Santa Faustina no buscaba competir ni establecer diferencias, sino solamente manifestaba lo que Dios le quería mostrar. Y claramente lo encontramos en el numeral 1796 de su diario: hoy he visto el Sagrado Corazón de Jesús en el cielo, y en él una gran claridad, y de la herida salían los rayos y se difundían por el mundo entero. En el numeral 528 hay un diálogo entre Jesús y Santa Faustina y encontramos las siguientes expresiones: mi misericordia pasó a las almas a través del corazón divino, humano de Jesús, como un rayo de sol a través del cristal. A lo cual Santa Faustina escribe respondiendo: sentí en el alma y comprendí que cada acercamiento a Dios nos fue dado por Jesús, en Él y por Él. Hoy de manera especial quiero invitarlos a esta tarea. Si no tienes la imagen del Señor de la Divina Misericordia, para que hagas la tarea de adquirirla, mandarla a bendecir y colocarla en un lugar digno en tu casa. Segunda tarea, que la oración de la coronilla de la Divina Misericordia se convierta en una práctica de oración diaria. Si puedes hacerlo a las 3 de la tarde, unos cortos minutos, cerrar tus ojos donde te encuentres y meditar en esa pasión de Cristo,
donde Él venció el pecado, la muerte, el demonio y toda enfermedad, y donde nos abrió las puertas de la misericordia para el mundo entero. Prepararte desde ya para la celebración de la fiesta de la Divina Misericordia, y prepararnos es con una buena confesión, estando en gracia de Dios, celebrar ese día la fiesta, participar de esas experiencias que nos invitan a celebrar esa maravillosa fiesta de la Divina Misericordia. Y una tarea que debemos ejercer todos desde ahora, dar a conocer esta espiritualidad. Y desde ya quiero decirles que la asociación Jesús en ti confío les ofrece ese camino. Después de esta consagración, después de esta celebración de la fiesta de la Divina Misericordia, quienes quieran hacerse misioneros de la misericordia divina están invitados para que podamos hacer esa tarea que el mismo Jesús le confió a Santa Faustina Kowalska y ahora a nosotros. Que el Señor nos permita seguir unidos y perseverar en este camino para que muchos podamos decir: Jesús, en ti confío. Amén. Estuvo con ustedes Eduardo Plata, especialista en psicología clínica y salud mental y predicador católico. Dios les guarde siempre.